Hola, buenas. Hoy les traemos una entrevista muy especial, si cabe, porque es con un hermano, amigo, compañero y excelente tubista latinoamericano radicado en Alemania. Les hablo de Patricio Cosentino y no quiero dilatar más la presentación. Comencemos a conversar con este excelente músico. Bueno, Patricio, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, Carlos, buenos días. Todo muy bien, por suerte, gracias. Me alegro, me alegro. Bueno, mira, esta entrevista es digamos que una reedición, por decirlo de alguna forma, de la primera entrevista que hice de la serie de entrevistas entre Tubas y Bombardinos, que precisamente fue a ti o fue contigo, lo cual para mí es un gusto y un placer haber empezado así, porque después han venido muchos, en parte muchos gracias a tu intermediación, que han visto tu entrevista o han conversado contigo el tema y lo has puesto en contacto conmigo, lo cual te agradezco públicamente, sinceramente. ¿Bien? Cuéntanos de la entrevista anterior a esta, ¿has hecho algún tipo de cambio con los instrumentos que utilizas o has hecho o utilizas un tipo de boquillas nuevas o algo de eso? Antes usabas las ludueñas, no sé si ahora mismo estás utilizando alguna otra marca, otro fabricante de, de boquillas. Bueno, sí, algunas cosas se modificaron en los últimos 8 años, creo que fue hace 8 años que fue la entrevista. Em, Actualmente toco una tuba más que en el 2012 no tocaba, que es la tuba en mi bemol. Em, o sea que mi equipo de tubas sería tuba en Fa, B y S, Selected Edition, tuba en Si bemol 197 de Melton, Minor Weston, y tuba en Mi bemol 982 de Besson. Ese es el equipo de tubas que tengo y desde el año 2016 empecé a trabajar con las boquillas WHF, que son las boquillas que hace Franz Windhager, que es un constructor de boquillas austríaco que está radicado, que vive en Viena, y lo pude conocer a él en el Summer Brass Festival de Alicante en el 2016. Yo ya había escuchado de las boquillas de él, eh, pero nunca las había probado y la verdad que no había, digamos, era un poco escéptico con respecto al sistema que él utiliza, que es este sistema de armado a 3 piezas. Te puedo mostrar una. Sí, cómo no. Son 3 piezas, o sea, lo que vendría a ser el shank, el cuerpo de la boquilla y el aro van los tres por separado. Entonces, yo no era muy partidario, o sea, no era muy fan de este tipo de sistemas, hay que reconocerlo, pero como estaban exponiendo en el festival, bueno, tuve la posibilidad de probar. Una de las primeras cosas que más me llamó la atención de él fue el hecho de que él asesora de forma personal a todos los clientes unos 40 minutos más o menos, o sea que vos estás sentado ahí con él 40 minutos probando boquillas y él tiene una particularidad muy especial que escucha muy bien y que conoce obviamente todo el sistema porque él lo diseñó. Entonces, eso fue lo primero que me llamó mucho la atención. Y después, como toda boquilla, cuando te compras una boquilla nueva, siempre es los primeros 6 meses es amor a primera vista y ya después empiezan a aparecer los problemas. Pero la verdad que con esta boquilla, mi sensación personal al momento de tocar es que tengo que compensar muchísimo menos que con cualquier otra boquilla que haya usado hasta el momento. Y la verdad estoy muy satisfecho y tengo también, me da una flexibilidad enorme porque obviamente al ser de 3 partes, la posibilidad que me da es que si el día de mañana me siento incómodo o me pongo más maduro y me cuesta el tema del aire, etcétera, voy y cambio la salida para algo más chico. O si el aro lo necesito más grande o más chico, voy y cambio el aro. Entonces todo el cuerpo de la boquilla y el shank se mantienen igual. Entonces eso es algo que me da mucha flexibilidad. Por ejemplo, el aro que yo tengo lo utilizo para la tuba en fa y para la tuba en mi bemol el mismo. El cuerpo y el shank se modifican porque las tubas en mi bemol y la tuba en fa tienen distintas características, pero el aro es el mismo. Entonces, en cuanto al apoyo, no tengo que adaptarme a un apoyo nuevo. Entonces, tiene un poco ese tipo de ventajas. Y debo decir que la verdad estoy muy satisfecho y muy contento de poder trabajar con Franz y con estas boquillas, obviamente. Perfecto, perfecto. Muy interesante eso.
Bueno, a ver, obviamente de la entrevista anterior a esta, los temas sobre tu educación no han cambiado, o sea, sobre tu formación. Pero no estaría de más recordar un poco cuál ha sido tu trayectoria, cómo llegaste a la tuba, de manera sucinta, cómo llegaste a tocar nuestro instrumento. Bueno, yo soy nativo de la República Argentina, del sur de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que estos instrumentos en los años 90, no, finales de los 80, principios de los 90, no eran instrumentos populares o conocidos, mucho menos la tuba, si tenemos en cuenta de que, eh, digamos, hay muy poco movimiento de metales en la Argentina en general, en el sentido de que no tenés la misma cantidad que hay, por ejemplo, en Europa, y los países están mucho más separados por territorio, entonces hay menos conglomeración de gente que toca estos instrumentos. Eh, yo llegué de casualidad. En la escuela donde yo iba, era un colegio alemán, donde mis padres me enviaron de chico, una vez apareció un hombre llamado Martin Hus en el aula de la escuela y presentó el trombón y la trompeta y comentó que era el director del coro de bronces de Temperley y nos dejó probar un poco los instrumentos. Resulta que yo probé y yo para ese entonces me gustaba mucho la música, precisamente porque en la clase de música que nosotros teníamos en la escuela, tenemos una profesora que era muy activa y que nos motivaba mucho, que se llamaba Nelly Semería, a la cual le mando un saludo. Y, y bueno, a mí me gustaba mucho el tema de la clase de música. Y entonces Martín nos dijo, bueno, si ustedes están interesados, lo que pueden hacer es anotar en un papel, en aquel entonces ni email, ni Facebook, ni nada, eh, otras épocas, eh, anotar su nombre y su teléfono y yo me voy a poner en contacto con sus padres. Entonces él llamó a cada uno de los padres. Coro de bronces de Temper, el coro de bronces es un movimiento que hay en Alemania dentro de las iglesias evangélicas, que es como un grupo de iglesia, con la diferencia de que en vez de, no sé, juntarse a leer la Biblia o juntarse a hacer manualidades, lo que hacen es música. Entonces cada uno de ellos toca un instrumento de metal, se juntan y lo que hacen normalmente es acompañar la liturgia en los cultos los domingos. Eh, Martin se formó en Alemania, y al regresar, él en realidad lo que hizo o la intención que tenía era darle la oportunidad a chicos jóvenes de conocer la música. No iba por una cuestión religiosa, de hecho yo fui educado de forma católica, eh, y vuelvo a repetir, la iglesia era una iglesia evangélica luterana, así que eh, fue una cuestión de empezar a hacer música. Bueno, me anoté y esto era todos los sábados. Nosotros íbamos los sábados, fuimos el primer sábado, eh, y hicimos algunos ejercicios que Martín nos hizo hacer. Martín hizo una reunión con los padres, les explicó cómo iba a ser la dinámica, etcétera. Y bueno, y comenzamos. Entonces, después de un tiempo, yo comencé con el bombardino. Después de un tiempo de haber comenzado con el bombardino, que también fue muy de casualidad, a mí, en el tercer sábado nos repartieron boquillas y a mí me dieron la boquilla de sí, podría haber sido trombón o bombardino, digamos, una boquilla de ese tamaño. Y al quinto sábado, básicamente, me preguntaron qué quería tocar y yo conocía la trompeta alemana, que es la trompeta que se agarra con las dos manos, como sanguchito, o la trompeta americana con los pistones, y para mí la trompeta alemana era la trompeta rara. Entonces yo dije, yo quiero tocar la trompeta rara. Y me dieron un bombardino sin laca, de 3 llaves, todo abollado. Y bueno, la boquilla entró, así que yo arranqué con eso. Y después de más o menos unos 2 años, digamos, lo que era el grupo en total, tenía un grupo de adultos. Y en el grupo de adultos había alguien que tocaba la tuba. Y cuando yo vi el instrumento dije, yo quiero tocar eso. Así que eh, después de unos 2 años más, o sea que toqué 4 años bombardino, me dieron la posibilidad de empezar a tocar tuba y así fue como llegué al instrumento. O sea, fue una sucesión ¿cómo se llama? Fue una sucesión de eventos que desencadenaron que yo pudiera terminar tocando el instrumento. No fue algo que yo haya visto, por ejemplo, en un concierto o que haya tenido la posibilidad de conocer porque algún familiar ya hacía música, sino fue aleatorio, digamos. Esa es la forma en la cual llegué a la tuba, ¿no? Vale, ya estando en la tuba, ¿con quién te formaste?
O sea, ¿quiénes fueron tus principales maestros? Bueno, ya estando en la tuba, el grupo de Temperley me dio muchas posibilidades. Martin estaba muy activo y nosotros hacíamos, digamos, una especie de retiros musicales de una semana, los hacíamos 2 o 3 veces por año, donde nos íbamos a un lugar, nos encerramos una semana a tocar, 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 tocar. La verdad que en la Argentina en esa época no había ningún profesor de tuba en ningún conservatorio público ni universidad al cual se pudiera acceder, digamos. Había tubistas en las orquestas profesionales, pero nadie enseñaba el instrumento. Yo tuve la posibilidad a través de Martin y viniendo el coro de bronce, de tomar algunas clases con Eduardo López, que es tubista de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve la posibilidad también de tomar algunas clases con una eufonista noruega que se llama Ruth Röning, que era eufonista de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires en aquel entonces. Eso en cuanto al instrumento, a la especificación del instrumento, a tomar clases con gente que toque nuestro mismo instrumento. O sea, yo tomé clases con Eduardo un tiempo, tomé clases un tiempo con Ruth, con tuba y bombardino, pero después mi contacto mayor fue con trombonistas. En la Orquesta Académica del Teatro Colón, donde comencé a tocar cuando tenía 17 años, el instructor de la sección grave de metales, o sea, trombón y tuba, era un trombonista que era Gaspar Lichardone, que era solista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Entonces, ese fue un poco el contacto que yo tuve a nivel nacional con docentes en la Argentina. Después, al haber entrado en la Orquesta Académica del Teatro Colón, eso me abrió algunas puertas, algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque el Teatro Colón es nuestro teatro más importante de ópera, que queda en la Ciudad de Buenos Aires, y digamos, es la institución donde todas las orquestas internacionales, cuando están en Buenos Aires, normalmente hacen sus conciertos. Chicago, Gürzenich, Köln, Nueva York, todas esas orquestas. Y al haber estado tocando en la orquesta académica de esa institución, yo estaba básicamente incluido podía entrar al teatro, podía estudiar en el teatro, y eso me permitió tomar clases, por ejemplo, con Jim Pokorny, o con el tubista de la Orquesta de San Petersburgo, o con el tubista de la orquesta de Gürzenich Köln, pero ya esas eran cosas muy esporádicas, eran tal vez una vez al año cuando esas orquestas estaban de gira y pasaban por la Argentina y yo justo estaba ahí y los veía. No era un estudio reglado, digamos, no era algo regular. Entonces, como yo tenía muy en claro que quería estudiar con alguien que fuera tubista, que controlara el instrumento, entonces tuve que empezar a mirar para afuera. Y resulta que a través nuevamente del coro de bronce de Temperley y de Martin Hus, en el año 96, Sherman Brass hace una gira a Sudamérica, donde tocan en Sao Paulo, en Brasil, y van a Montevideo, Uruguay, donde hacen un curso para metales. Y bueno, entonces con el grupo de Temperley nos anotamos y fuimos. Y ahí fue donde conocí por primera vez al que después sería mi profesor en la universidad, que es Walter Hilgers. Entonces, yo tenía 15 años y después de eso, bueno, pasaron varios años. Yo después fui a hacer lo que era la Academia del Sherman Brass en el 2001 en la ciudad de Krefeld, en Alemania, que fue ahí donde finalmente le pregunté a él si yo podía estudiar con él en la universidad. Yo ya tenía 21 años para ese entonces, sí, 20, 21 años para ese entonces, y bueno, me dijo que sí, que siguiera una serie de pasos, los cuales yo seguí, y después en el año 2003, en abril del 2003, comencé mis estudios en la Hochschule für Musik Franz Liszt en la ciudad de Weimar, con Walter Hilgers. O sea que básicamente mi formación académica en los comienzos fue una cuestión más particular que reglada, y después a partir de ya los 22 años hice la universidad entera acá en Alemania. Está bien, es muy interesante y muy revelador de lo que posiblemente hablaremos más adelante, que es una cosa bastante común en nuestras tierras en Latinoamérica. Bueno, pero a ver, ya después de eso, digamos que lo que más te define de alguna forma es la
la velocidad con la que has tenido la oportunidad de tener experiencia profesional. Bien, háblanos un poco de esa experiencia que has tenido en orquestas, bandas, grupos de metales, como solista. Bueno, a ver, lo mío empieza muy temprano porque, como comenté, el hecho de haber entrado a la Orquesta Académica del Teatro Colón, después de venir de un grupo de metales, entrar a una orquesta juvenil, me dio la posibilidad de aprender mucho de lo que es la vida de orquesta. Entonces yo con 17 años comencé a aprender mucho, teníamos mucha actividad con la orquesta, de hecho terminamos haciendo una gira a Europa que marcó la vida creo que de todos los que estábamos ahí. Eh, y cuando yo tenía 18 años se abrió un cargo en la Banda Sinfónica de Conciertos de la Gendarmería Nacional. Es una banda militar, la Gendarmería es, digamos, la policía argentina que cuida las fronteras, y tienen una sede en Buenos Aires muy importante que tiene varias bandas, no solo una, varias, pero esta era la banda de conciertos. Y lo particular y lo interesante de esto es que la banda esta tocaba muchos conciertos, aparte del trabajo militar, que eran desfiles y algunas cosas de la vida cotidiana del militar, hacía muchos conciertos. Entonces yo me presenté, tuve la suerte de ganarlo y ya con 18 años se podría decir que tenía un cargo profesional, que si de hecho yo me hubiera quedado ahí, hubiera trabajado hasta mi jubilación, que normalmente es, para los militares es bastante más joven que para el resto de los civiles, entonces tendría un trabajo, un sueldo, podría seguir ahí. Resulta que 6 meses después se abre un cargo para segunda tuba de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, que es La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, o sea, sí, la provincia de Buenos Aires, que queda a 50 kilómetros al sur de lo que todos conocen, donde está el Obelisco y el Teatro Colón, que eso es el centro neurálgico de Buenos Aires. Bueno, al sur, 50 kilómetros, queda la capital de la provincia, que es La Plata, y tiene un teatro de ópera y una orquesta de ópera. Ellos tenían un tubista y ampliaron la orquesta y abrieron un segundo puesto para segunda tuba. Bueno, yo me presenté, tuve la suerte de ganarlo, entonces con 19 años ya estaba trabajando profesionalmente en una orquesta en la Argentina. En el teatro argentino trabajé desde agosto del 2000 hasta diciembre del 2001, que fue cuando cayó la famosa crisis del corralito, esta crisis económica terrible en la Argentina que básicamente desencadenó un montón de situaciones. Y una de ellas es que, como mi cargo era un cargo de contrato, el teatro, por recortes de presupuesto por este tema, tuvo que cortar cargos y 12 compañeros quedamos afuera. O sea, básicamente yo me quedé sin trabajo. O sea, había renunciado al trabajo de gendarmería y me quedé sin trabajo en La Plata. A todo esto yo ya tenía en claro, esto final del 2001, yo tenía en claro de que me iba a estudiar a Alemania, o sea que necesitaba ingreso de algún tipo como para poder seguir juntando dinero para costearme los estudios, porque digamos mis padres son trabajadores, pero no tenían cómo pagarme un estudio en Europa. Eso es así de clarito. Entonces, en marzo del 2002 se abre un cargo a 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires, que es en la provincia de Salta. Es una provincia que es casi limítrofe con Bolivia, porque tenés Salta, Jujuy y después viene Bolivia, o sea, bien al norte de la Argentina. Y bueno, el 6 de marzo me presenté en la audición, tuve la suerte de ganarlo y trabajé una temporada, la temporada 2002, en la Orquesta Sinfónica de Salta, que es aparte Salta es un lugar, una ciudad preciosa, una provincia hermosa. Y bueno, trabajé ahí y ese fue el año donde muchos colegas me conocen como el músico que comía arroz, porque lo que tenía que hacer era juntar plata, entonces no había dinero para hacer mucho más, así que me pasé un año básicamente ahorrando y comiendo arroz, juntando todo lo que se podía. Y bueno, después de eso, ya en el 2003, de hecho el 2002, el 31 de diciembre del 2002, que no vuela nadie,
volé para Alemania buscando el pasaje obviamente más barato y, y me fui a Alemania. Durante mis estudios, eh, después del tercer semestre, se abre una plaza de practicante en la Orquesta Filarmónica de Dortmund. Practicante es un sistema que tienen acá en Alemania que los estudiantes hacen una audición, como si fuera una audición para orquesta, obviamente es un poco más reducida, pero sigue teniendo el mismo peso, con el mismo concierto, con varios de los mismos pasajes. Entonces las orquestas eligen a un estudiante que puede cumplir los requisitos y ese estudiante tiene un contrato, eh, un medio contrato, o sea, tiene la obligación de la mitad de los servicios que tiene un profesional dentro de la orquesta, entonces ahí ganas experiencia y tenés la posibilidad de tocar en una orquesta profesional, con el ritmo, con la responsabilidad de la orquesta profesional y con el nivel, obviamente, ¿no? Entonces en el 2004, por la temporada 2004-2005, tuve la posibilidad de trabajar un año en la Orquesta Filarmónica de Dortmund, que fue para mí muy enriquecedor el hecho de poder trabajar en una orquesta en Alemania. Y después de eso, a finales del 2005, se abre el cargo de tuba de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Argentina. Entonces, por un poco esa carencia que yo he tenido en los primeros años de mi vida a nivel de formación reglada, uno de los proyectos personales que yo tenía era la posibilidad de volver a Latinoamérica y poder ayudar a más gente, a poder transmitir lo que había tenido suerte de aprender y de esa forma poder ayudar un poco a la escuela. Entonces dije, bueno, si se abrió el cargo en la Orquesta Sinfónica Nacional, es el momento de presentarse porque si hacen la prueba, no me presento y el cargo no queda desierto, entonces es una posibilidad que está cerrada para siempre. Entonces me presenté, esto fue en diciembre del 2005, yo había terminado mi contrato con Dortmund en julio, antes de las vacaciones de veranos europeas, había empezado mi semestre en septiembre, si no me equivoco, del 2005, y en diciembre me voy a la Argentina a concursar por el puesto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tengo la suerte de ganarlo y comienzo, hablo con mi profesor y le digo, mire, a mí básicamente lo que me interesa es realmente, yo no había terminado la carrera, estaba en la mitad, a mí me interesa mucho terminar la carrera, si la orquesta me lo permite, entonces me tomo un par de semestres libres en la universidad, hago una temporada con la orquesta y regreso. Entonces averigüé, la orquesta me dijo que existía una posibilidad de capacitación, de licencia por capacitación, entonces gano el puesto en diciembre del 2005, vuelvo a la Argentina, vuelvo a Alemania, termino mi semestre hasta febrero del 2006, vuelvo a la Argentina y la temporada 2006 la hago completa en la Argentina en la Sinfónica Nacional y ya después regreso para terminar los estudios. Luego de mis estudios, haciendo tubista de la Sinfónica Nacional, regreso a trabajar en el cargo. Y después de esto, el último trabajo en orquesta que he hecho fue en la temporada 2013 al 2015, que fue en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, donde se hizo una audición y ahí quedé seleccionado. Y bueno, entre el 2013 y 2015 trabajé en la orquesta. Así que eso es un poco, dentro de los organismos sinfónicos profesionales, son un poco el trayecto, el recorrido que he hecho, ¿no? Vale. Y en cuanto a conjuntos de metal y conciertos como solista. Bueno, ahí hay un poquito de todo. Yo preparé algunas cosas sobre conjunto de metales. Bueno, tuve la suerte de tocar en muchos desde que tengo básicamente uso de razón. De hecho, el primer quinteto de metales donde yo toqué en mi vida fue el quinteto que se formó dentro del coro de bronces. A ver, el coro de bronce de Temperley es como mi grupo de metales donde yo empecé. Después de eso, toqué en varias formaciones en la Argentina, de música de cámara, por ejemplo, el Buenos Aires Chamber Brass o el Mega Brass o el sexteto de tubas del coro de bronce de Temperley, un montón de formaciones que iban apareciendo y que íbamos tocando, un cuarteto de tubas que tuvimos con colegas de la Argentina llamada Cuatro Tubas durante la temporada
2006 que yo estuve allá. Y después uno de los ensambles que más, digamos, me marcó durante mis estudios fue un ensamble metales que fue formado por mi ex profesor, que lo dirigía, y que estaba formado por estudiantes de digamos, de distintas cátedras de toda Alemania. Por ejemplo, los trompetistas venían de la cátedra de Matthias Höfs, varios cornistas venían de la cátedra de Christian Lampert, o trombonistas venían de la clase de Schreiter, los tubistas venían de la clase de Hilgers, y con ese ensamble hicimos una actividad muy, muy intensa, donde teníamos 25, 30 conciertos por año. El ensamble se llamaba das Deutsche Jungen Deutschen Blechbläsersolisten, JDBS. Y con ellos hemos tocado muchísimo entre los años 2004 y 2008. Ya después muchos de ellos ganaron puestos y bueno, es como todo en la vida, se fue, digamos, diluyendo un poquito, claro, porque cada uno empezaba a tener ya otras responsabilidades. Después de eso, ya en mi tiempo en la Argentina, fundamos un quinteto de metales llamado Pampa Brass, con el cual teníamos la idea de principalmente tocar música latinoamericana y llevar nuestra música, digamos, por el mundo. El grupo sigue existiendo, obviamente al haberme mudado para Europa, era difícil seguir siendo parte del grupo, pero el grupo sigue existiendo y siguen haciendo conciertos. Después, bueno, soy miembro de lo que vendría a ser el ensamble de metales de la Brass Academia Alicante, de los profesores que siempre colaboramos con el ensamble en todos los festivales. Tuve la suerte de poder tocar en el Enrique Crespo Brass Ensemble durante varios años, lo cual para mí fue básicamente un sueño hecho realidad, precisamente porque yo me crié escuchando a Enrique Crespo con Sherman Brass. Entonces, tener la posibilidad de tocar su música y con él fue algo que va a quedar para siempre ahí. Y más teniendo en cuenta que lamentablemente Enrique falleció hace muy poco tiempo, sí, básicamente es un sueño hecho realidad el haber podido tocar ahí, ¿no? Actualmente tengo un trío con Chemek Voita y con Tomoko Sawano para corno, tubo y piano. Si se lo puede llamar dentro de ensamble de metales, tenemos piano también o es un grupo de cámara. Un grupo de cámara. Y después, por último, obviamente, yo desde el año 2015 también desarrollo en Alemania una actividad muy intensa como director. Dirijo actualmente 4 brass bands y en una de ellas también toco, ya que la dirección nos la compartimos con un colega. Entonces, se podría decir que la Brass Band Blechklang es también otro ensamble de metales, que es una brass band de estilo inglesa, con cornetas, cornos altos en mi bemol, tubas en mi bemol, bombardinos, barítonos, eufonios, barítonos, y bueno, ahí también hago una cantidad de conciertos por año también. Así que eso es un poco el trayecto a través de los grupos de metales. Y después como solista, eso ya es un poco más extenso porque es una actividad que vengo desarrollando desde el 98. De hecho, básicamente esta actividad es lo que me llevó a renunciar a mi cargo en la Orquesta Sinfónica Nacional para dedicarme exclusivamente a tocar de solista. Y recuerdos muchos, no sé, mira, el más reciente es el estreno del concierto de Gerardo Gardelín, que es un compositor argentino que escribió un concierto para tubo muy bonito, que tuve la suerte de estrenarlo acá en Europa, en Noruega, el 8 de marzo del 2020. Ese fue el último concierto que toqué el año pasado. Justo ahí. Pero ahí, un par de días antes. Justo ahí vamos. Bueno, está bien. Hay una agrupación curiosa, que no sé qué grado de mantenimiento tiene. Me refiero a mantenimiento, o sea, si es estable o no. Que es la que aparece en fotos con Wolfgang Rammsteiner y la pianista del Mozarteum. No me acuerdo ahora el nombre de la pianista. Sí, Elke Niedermüller. Esa, sí. Esa agrupación que hace que...
Bueno, eso fue un proyecto que hicimos con Wolfgang. Nosotros nos conocemos a través de el curso que se hace en Gross Arl, organizado por Rupert Gratz, Ujú, que se llama Internationale Tuba Tage. Es un curso de 2 días donde se juntan más o menos 150 tubistas. Y están todo el día dándole a la tuba los 2 días. ujú. Y el curso tiene como unos 16, 20 docentes. Y es muy interesante. Bueno, y ahí nos conocimos con Wolfi. Bueno, aquellos que conocen a Wolfi saben que es un tipo con mucha energía. Entonces, eh, no, nos llevamos muy bien con Wolfi. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un par de proyectos juntos? Entonces, el primer proyecto que surgió fue en el 2016. Él dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos un concierto con orquesta? Yo le dije, bueno, dale, buenísimo. ¿Qué te parece si encargo una obra para nosotros y orquesta? Entonces hablé con una compositora amiga de la Argentina, se llama Noelia Escalzo, que le mando un saludo, y ella nos compuso el concierto latinoamericano para 2 tubas y orquesta sinfónica, que estrenamos con la orquesta Sonotón Gardenia en Italia, en Val Gardena, en Italia. Eh, y a raíz de ese concierto que hicimos, surgió la idea de hacer un disco juntos. Entonces, en el disco tocamos parte del concierto en su versión para piano con Elke, y después Wolfi grabó música de compositores italianos que le habían escrito música a él, y yo música argentina. El disco se llama Move y lo grabamos en el 2018, en el 2018. Así que eh, Ese disco está o sea, en las plataformas o ese disco adquisición. está en las plataformas, lo pueden encontrar, está en Spotify, lo van a encontrar en YouTube también, así que ahí lo pueden ver si Perfecto, quieren. perfecto. Eh, Bueno, de todas las cosas que nos has dicho, hay, digamos que una curiosidad, al menos por mi parte, y es, ¿qué opinión te merece o o sea, cuál es tu experiencia interpretativa, para ser más exacto? Eh, obras como el concierto de Williams, que se considera el concierto más importante para nosotros, los tubistas, eh, a pesar de la diferencia que hay de espacio-tiempo entre el surgimiento de nuestro instrumento y ese concierto que para nosotros es lo más importante, a diferencia del bombardino, que está Ponchielli, que es del siglo XIX, el bombardino tiene, o sea, digamos que es mucho más cercano, o el concierto de Gregson, que se considera el segundo concierto, para algunos el segundo más importante, o una obra tan curiosa, por lo menos para mí, como puede ser la sonata de Hindemith, porque está inserta dentro de esos encargos que se le hicieron a Paul Hindemith de hacer una sonata para cada uno de los instrumentos sinfónicos y digamos el de la tuba tiene la coyuntura o la curiosidad de que algunos consideran que es más fácil para la tuba que para otros instrumentos y que el piano tiene una carga mayor. O sea, es que son cosas curiosas, ¿no? Pero sé que son obras que tú has tocado las tres y eso, y me gustaría que compartieras con nosotros, si no te importa, sucintamente un poco tu experiencia con cada una de ellas, si es posible. Bueno, con Williams tengo una relación muy estrecha porque obviamente al ser el concierto que uno no solo estudia para ganar cualquier puesto, sino que todo el tiempo que tenés una posibilidad de tocar de solista, básicamente los directores es uno de los pocos conciertos que llega al oído de tuba, entonces lo terminás tocando mucho. Entonces es un concierto que he tocado mucho con orquesta y obviamente que he estudiado también mucho, y es un concierto que a primera vista, con respecto a lo que técnicamente hoy se espera de un tubista, puede parecer fácil, pero no es tan sencillo como uno cree. Es muy cristalino y para tocarlo realmente muy bien hay que realmente trabajar mucho precisamente para que no solo la cuestión técnica y la solidez técnica esté ahí para acertarle a todas las notas, sino que aparte la parte interpretativa esté muy, muy afilada. Es un concierto que
digamos, yo desde mi punto de vista de intérprete he tenido mis idas y vueltas en el sentido de que hubo épocas que me gustaba más y épocas que me gustaba menos y ahora, por ejemplo, actualmente creo que es un concierto que es esencial tener todo el tiempo preparado. eh, y que en definitiva, después de haberlo trabajado durante muchos años, es como siempre volvés a esta obra, es como que le vas encontrando en cada vuelta un poquito más de gusto, un recoveco nuevo, una línea nueva, una frase nueva. Entonces, eh, creo que es un concierto muy importante y que hay que tenerlo todo el tiempo afilado. Y que obviamente es por excelencia el concierto más importante que tenemos hoy, por muchas cosas. Primero, porque lo escribió un compositor de mucho renombre, es como el Mozart de los cornos, es nuestro Vaughan Williams de tuba. Entonces, creo que es el concierto eh, más importante que tenemos, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, está ligado a un compositor de renombre mundial. Eh, hay, obviamente, después de William vinieron 100.000 conciertos más de tuba y se sigue escribiendo para tuba una cantidad de obras increíbles por año, pero como este concierto tiene ese peso específico del nombre de Vaughan Williams, es muy importante. Gregson es un concierto que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, Tiene un carácter diferente al Vaughan Williams, en mi opinión personal. Eh, Está escrito originalmente para tuba en mi bemol y brass band, lo cual lo hace muy interesante. Eh, es un concierto para la tuba en fa duro por el tema de la tonalidad. Mi bemol es una tonalidad complicada para la tuba en fa, si se lo toca con tuba en fa, ¿no? Eh, pero que tiene también esta estructura de 3 movimientos con un rápido, lento, rápido, y que el segundo me gusta mucho y el tercero tiene como una cuestión de leyero constante que le da mucha efectividad al momento de escucharlo al concierto, precisamente porque la gente no espera que la tuba tenga esa ligereza constante durante todo el tiempo del concierto. Entonces, es una obra que, vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho, creo que se toca mucho menos de lo que debería tocarse, mucho menos de lo que debería tocarse. No se toca tanto como Vaughan Williams porque tampoco se lo ha llegado a tomar como un concierto estándar para ganar un cargo sinfónico. Entonces creo que por ese lado se lo toca mucho menos de lo que por ahí se podría utilizar. Y después de la sonata de Hindemith, yo tengo una relación muy estrecha con esa sonata. Fue una de las obras que yo elegí para mi examen de música de cámara en la universidad. Y en un principio realmente él era un poco reticente a la obra, pero hice una preparación muy especial en la cual eh, con una pianista que también tenía que hacer su examen de cámara, trabajamos durante 3 meses, todos los días, 1 hora sobre Hindemith. Eh, y es un poco como el ida y vuelta de Vaughan Williams. O sea, Hindemith, cuando le encontrás la vuelta, es una obra fantástica. Es verdad lo que vos decís, que hay mucha gente que relaciona la dificultad técnica de la parte de tuba con la dificultad técnica, por ejemplo, del tercer movimiento de piano, que tiene 3, 4 páginas de semicorcheas aleatorias, que es muy, muy difícil. Y todos los pianistas se agarran la cabeza cada vez que venís y le decís, che, voy a tocar Hindemith, empiezan a llorar. Pero Hindemith no, por favor, cualquier cosa. No, claro, no, sí. Cualquiera, no. Pero esa no. Pero en realidad a nivel interpretativo no es tan fácil como parece para tuba. Sí hay que decir que, bueno, técnicamente, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, es difícil decir que una obra es fácil, porque en definitiva hacer música no es fácil. Entonces, es complicado. Por eso lo digo con mucho cuidado. Sí es un poco más accesible que por ahí otras obras que actualmente están dando vueltas, que son
de un nivel, exigen un nivel técnico mucho más elevado, no sé, el Capricho de Penderecki o el concierto de Roland Cempali o John Williams, que son todos estos conciertos o obras que son extremadamente difíciles técnicamente, pero interpretativamente Hindemith es duro, si lo querés hacer muy bien, es una obra, es muy bonita, pero hay que sentarse y realmente estudiarlo. Así que esa sería un poco la experiencia que yo he hecho con estas 3 obras a nivel interpretativo, ¿no? Vale. También, o sea, sobre eso creo que, bueno, en mi ligera opinión, ¿no? Dentro de esta entrevista, charla, conversación, es curioso que las obras que hemos mencionado, salvo Hindemith, no están pensadas en un instrumentista en concreto. Sin embargo, Williams sí tuvo un tubista digamos, para colaborarle en la composición del concierto. Gregson se lo dedicó al difunto, lamentablemente fallecido, John Fletcher. John Williams también se la dedicó a un tubista, Chester Smith, si no recuerdo mal. Sí. O sea, Cempali la escribió para él y ya sabemos todos cómo toca Cempali, o sea, que evidentemente, o sea, es como diría aquí en España, un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, él pensó en él. Sí, claro, es como el Snoop de Oystein Basvik también, o sea, él lo pensó para él tiene sus posibilidades y el que venga atrás, como se dice, carree, ¿no? O sea, esto lo escribí yo. Sí, suerte. Que Dios reparta suerte, como dicen los toreros aquí en España. Mira, hay una cosa que me llamaría la atención, que quisiera que nos comentaras, ¿qué opinión te merecen las obras transcritas para tuba o bombardino de periodos estilísticos en los cuales nosotros no existíamos? No sé, obras me refiero, o sea, obras tipo del barroco, obras clásicas. Bueno, yo creo que es una pregunta interesante porque es algo con lo que me estoy, digamos, llamémoslo así, confrontando desde los últimos años, que es el hecho de que por el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer o que se espera de cualquier tubista, que es trabajar en un organismo sinfónico, el estudio universitario, por lo menos el que hice yo, está muy enfocado a este tema de tocar pasaje de orquesta, aprender el pasaje de orquesta. Y lo que he notado con los años es que toda la cuestión estilística interpretativa que puede tener una flauta, que puede tener un violín, que puede tener un cello, que puede tener un pianista, que puede tener un clarinete, es muy poco abordada en los instrumentos de metal, sobre todo los instrumentos graves, porque digamos, al final de cuentas, la trompeta tiene un concierto de Haydn y el corno tiene un concierto de Mozart. Entonces están dentro de esa época, pero en la tuba es mucho más difícil. Entonces, porque es un instrumento mucho más joven y en esa época no existía el instrumento en sí. Entonces, lo que me di cuenta es que se trabaja poco este tema de finalizaciones de frase, cómo cerrar, cómo generar una línea, cómo generar intensidad y no volumen. Entonces, creo que este tipo de obras, y hay muchos arreglos, hay que también elegir cuáles, pero creo que este tipo de arreglos ayudan mucho si se los piensa desde el punto de vista interpretativo musical para desarrollar este sentido que hay que tener al momento de tocar, de hacer música. Entonces, yo los uso mucho cuando trabajo con estudiantes, los uso mucho para precisamente desarrollar esto, y me parecen importantes por varias cosas. Primero porque, por esto que comento de la parte interpretativa y musical. Y después porque, obviamente, lo que ayuda un poco es a buscar esa ligereza en la interpretación que al principio de los estudios, al principio del contacto con el instrumento, no tenemos. Y lo otro que ayuda mucho es al tema de la articulación. ¿Por qué? Si pensamos, por ejemplo, Hilgers tiene hechos arreglos para de estas épocas muchísimos, y tiene un arreglo de Albinoni del concierto para oboe. Ya, si te pones en la cabeza de que el instrumento principal es un oboe y lo intentás imitar, automáticamente tenés que buscar que sea liviano,
que sea ligero, que la articulación sea súper clara, porque un oboísta hace pa y suena pa. Entonces, Claro, claro. todo este tipo de cosas creo que son muy favorables y ayudan mucho al músico tubista en sí para desarrollar distintas habilidades. Entonces, vuelvo a repetir, arreglos hay de todo, hay que saber elegir, hay que tener un criterio y decir, bueno, este bueno, este bueno, este bueno, este no me parece tan bueno. Yo creo también otra cosa con respecto a los arreglos que hay que tener en cuenta y que sería por ahí el criterio que yo utilizo es tal vez no tocar, si el tubista tiene las habilidades técnicas para poder hacerlo, que eso hay que decirlo también, no tocar cosas de forma solista que estén por debajo, constantemente por debajo del fa, debajo de la última línea de clave de fa, ¿sí? Sino acceder a otro tipo de registro, otro tipo de repertorio. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir, si el tubista tiene las habilidades técnicas, si el estudiante está a ese nivel. Obviamente al principio, en los primeros pasos, siempre es difícil, pero ya cuando uno avanza, ya hay arreglos de la misma obra que por ahí están situados en distintos registros, buscar un registro donde eh, este tipo de cuestiones técnicas y estilísticas suenen más livianas. Si uno trabaja en el registro muy grave, obviamente la tuba tiende a ponerse más pesada. Entonces, trabajar en ese registro. Pero Claro. yo los encuentro muy útiles a nivel pedagógico y a nivel musical, y aparte los utilizo también personalmente para mis programas cuando toco de solista. ¿Por qué? Porque me permite mostrar un abanico estilístico y de posibilidades mucho más amplio. Entonces, yo personalmente los encuentro muy interesantes. Está bien, está bien. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta una pregunta que es un poco, tú viviste aquí en España un tiempo, de hecho ya nos comentaste que tuviste la posibilidad de colaborar durante cerca de 2 años con la orquesta de la Comunidad de Madrid, con la famosa Orcam. Eh, mm, eh, a ver, me imagino que además das clases en la Brass Academy, o sea que tu relación con España es consuetudinaria, no pasó. O sea, has pasado, has estado, has ido, pero vuelves con cierta frecuencia. Me imagino que sabes de sobra el tema de las diferencias y de los problemas que existen entre la tuba y el bombardino, el profesor de tuba, el profesor de bombardino, la enseñanza, o sea, toda esa problemática que sabes que aquí existe, en la que se está luchando porque hay un reconocimiento del bombardino a la par que la tuba, porque bueno, socialmente no ha sido así y oficialmente o burocráticamente hablando tampoco ha ocurrido. Pero bueno, o sea, me gustaría desde tu posición y de tu experiencia que nos contaras un poquitico cómo ves ese tema de la educación y capacitación adaptada a una cosa o a otra, y sobre todo de cara al futuro, desde lo que diríamos llamar ver el toro desde la barrera. Sí, o sea, ¿cómo verías tú o cómo ves tú la enseñanza de la tuba y el bombardino aquí en España de cara al futuro? Bueno, a ver, por lo que mi primer contacto con España fue en el 2010 cuando fui a hacer un curso. Y ya después, como dijiste vos, a partir de octubre del 2012 empecé a vivir en España por una cuestión de que comencé a trabajar en la Brass Academy de Alicante. Y en los años que estuve ahí pude aprender mucho de cómo es el sistema en España, de esto que comentás, de que hay una reivindicación sobre lo que es el instrumento bombardino en sí, o eufonio. Eh, yo lo que creo es lo siguiente: España, en mi opinión profesional, tiene un sistema muy parecido institucionalmente a lo que vendría a ser los Estados Unidos. Lo digo en el sentido de que eh, si comparamos y vemos que los Estados Unidos tiene un profesor por universidad que normalmente da los dos instrumentos y a veces hasta tres, porque a veces dan trombón también, Uh-huh. entonces tiene una similitud, ¿sí? Aparte del tema de que en España está muy arraigada el tema de la tuba en do, hay muchos paralelismos que se pueden ver. O sea, que se Yo lo aprecia la que influencia de la enseñanza o del método o de la metodología americana
la forma de enseñar en España. Correcto, correcto, así es. Porque también hay muchos turistas que han estudiado en España, que han estudiado con Mel Culverstone y que tiene todo, digamos, tiene una influencia muy, muy grande en los Estados Unidos. Entonces, eh, yo lo que creo es lo siguiente, a ver, eh, para mí, en mi opinión profesional, después de varios años de experiencia, creo que la tuba y el eufonio están dentro de la misma familia. Eh, yo diría que un eufonista que tiene una cátedra puede tener una cátedra de eufonio y tuba, así como un tubista que es profesor de cátedra puede tener una cátedra de eufonio y tuba también. ¿Sí? Eh, vuelvo a repetir, esto se ve en los Estados Unidos de forma cotidiana y muy, muy, muy amplia. Hay, si no me equivoco, hay solamente 2 universidades en los Estados Unidos que tienen un profesor de eufonio y un profesor de tuba por separado, que uno es Texas, que está con Don Little y David Child, y la otra es donde está Perantoni y Demon Turman, que es Indiana, en Indiana. En Indiana, eso Indiana. es. El resto de las universidades, y Estados Unidos tiene muchas universidades, yo conozco muchos, por ejemplo, para nombrarles algunos, Paul Dickinson, eufonista, Jason Casanova, eufonista, Adam Fry, eufonista, y sin embargo tienen muchos alumnos de tuba, ¿sí? Tienen cátedras de 20 estudiantes. De hecho, yo tengo una amistad muy grande con Adam. Adam, en parte de su estudio como eufonista en la Universidad de Atlanta, también tomó clase de tuba y de hecho tiene una tuba en casa y a veces la toca, o sea, tiene un acercamiento al instrumento. Ahora, eh, por eso creo que la posibilidad que deberían tener los eufonistas y tubistas españoles de acceder a un cargo de enseñanza en un conservatorio deben ser las mismas, en mi opinión. Yo lo que veo difícil en un sentido administrativo es el hecho de que todos los conservatorios tengan 2 profesores, uno de eufonio y uno de tuba. Porque eso lo que generaría es la necesidad de tener que abrir cargos. No sé cuántos conservatorios tiene España, pero profesionales tiene muchos. Sí, y superiores tiene uno por comunidad. O sea, son muchos cargos que tendrían que abrirse para que cada uno tenga. Ahora, lo que sí considero que, como en los Estados Unidos, las oportunidades laborales, de ingreso, deberían ser las mismas en el sentido de que, en mi opinión personal, es posible el hecho de que un eufonista dé clases a un tubista y viceversa. Y viceversa. Y obviamente lo que a mí me gusta, por ejemplo, o veo en los Estados Unidos y me parece apropiado, es el hecho de que ciertos músicos, vuelvo a repetir, Adam Fry, por ejemplo, que es netamente un eufonista, tiene experiencia en la tuba. Y entonces eso le ayuda, obviamente, para poder formar alumnos en el instrumento. Y vuelvo a repetir, cada universidad en los Estados Unidos tiene como, no sé, 10 tubistas y 10 eufonistas. Tienen estos coros de tubas y eufonios que son enormes. Entonces, creo que en ese aspecto comparto la reivindicación del instrumento a nivel público, el hecho de que el instrumento tiene el mismo peso, la misma preponderancia que tiene la tuba, porque, digamos, es una lucha que como tubista no me es ajena y comparto y que tenga que ser así. Y al mismo tiempo creo que, vuelvo a repetir, en una evaluación de trabajo debería tomarse con la misma seriedad un eufonista que un tubista. Lo veo difícil el hecho de que cada centro educativo vaya a tener 2 cargos, uno para eufonio y uno para tuba, de forma separada. Esa es en mi opinión. ¿Por qué? Porque las cuestiones administrativas a veces no dependen de una cuestión artística, sino de una cuestión política, una decisión política. Y económica. Y eso ya es... ¿Cómo, perdón? Y económica también. Y económica, y eso ya es mucho más difícil de lograr. Obviamente, vuelvo a repetir, la reivindicación del instrumento me parece fenomenal, porque es como tiene que ser, es un instrumento increíble que aparte tiene posibilidades infinitas, y España también tiene una inmensa tradición en este instrumento con todo el movimiento de bandas que tienen. La cantidad de gente que toca este instrumento en España es increíble.
Entonces, es totalmente válido. Y vuelvo a repetir, tienen todo mi apoyo con respecto al trabajo que están haciendo. Ahora, llevarlo eso a un plano político en donde se tome la decisión de abrir por centro, ya yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Y vuelvo a repetir, creo que de un lado se puede enseñar el otro instrumento y viceversa lo mismo. Obviamente el docente, en ese caso, tiene que capacitarse un poco en el otro instrumento, no solo a nivel técnico, sino a nivel repertorio, a nivel experiencia, conocer, etcétera. Creo que eso es muy importante. Vale, y cómo, o sea, y de acuerdo a tu experiencia aquí en la Barajas Academy, o sea, ¿cómo ves de los alumnos que te llegan, cómo percibes tú el futuro? O sea, ¿qué opinión te merece el futuro de la enseñanza de la tuya de bombardino en España? España tiene un potencial infinito, digamos. O sea, en España hay muchísimo talento, muchísimo talento. Vuelvo a repetir, todo el movimiento de bandas que tienen eh, y todas las posibilidades que tienen los chicos de comenzar desde muy temprana edad de tocar los instrumentos, eso genera que haya muchísimo potencial, muchísimo. Entonces, yo lo que veo es yo creo que tienen mucho futuro. De hecho, hay muchos españoles terminando estudios o que han estudiado y que tocan a un nivel fenomenal. O sea, veo un gran futuro. Hay que, obviamente, tener en cuenta que una cosa que por ahí, cuando yo llegué a España en el 2012, bueno, sí, no se aceptaba tanto, es el hecho de tener más flexibilidad al momento de abordar distintas tubas, por una cuestión de mercado laboral. Por ejemplo, la tuba en mi bemol o la tuba en si bemol. Estaba muy arraigado todavía el tema de la tuba en fa y do. Creo que eso ha ido cambiando porque ciertos intérpretes, como Javier Castaño Medina, por ejemplo, el tubista de la Scala, desde hace varios años está enamorado de la Melton 197 y le pega castañazo a la tuba como ninguno y trabaja con el instrumento y toca fenomenalmente bien. Entonces, eh, muchos tubistas españoles han visto que es una posibilidad, digamos, es una herramienta más para acceder a un mercado laboral que tiene más posibilidades, sí, más oferta de trabajo, como es el centro europeo. Ahora, también al español le gusta mucho vivir en España. Entonces, eso, con la poca cantidad de cargos que hay en España, lo hace difícil. Es así, digamos, vivir en España es lindo, la comida es increíble, el clima es increíble, la gente divertida, o sea, es fenomenal, pero la verdad es que las posibilidades laborales son muy reducidas, ¿no? Entonces, creo que hay que arriesgarse un poquito más y obviamente ser más flexible. Yo personalmente, por ejemplo, eh, actualmente toco 3 tubas, todavía no tengo una tuba en do propia, pero estoy pensando en tener una precisamente porque mi trabajo me lleva mucho a España a través de los festivales de Haití, o me lleva mucho a los Estados Unidos a dar giras en universidades, o mismo en la Brass Academy tengo estudiantes que tocan tuba en do. Entonces, el hecho de poder tener una experiencia más personal y llegada, o sea, más cercana al instrumento, lo veo como una obligación de mi parte como docente. Entonces es por ahí lo que me falta, pero creo que en general, en la actualidad, los tubistas, más allá de especializarse en hacer un estudio universitario, tienen que mantenerse muy flexibles mental y técnicamente, en el sentido de agarrar cualquier tubo y que hacerla sonar. ¿Por qué? Porque las posibilidades laborales cada vez son menores y las exigencias cada vez son mayores. Entonces, si se abre un trabajo en Inglaterra y quieren escuchar todo con tuba en mi bemol, y bueno, hay que agarrar la tuba en mi bemol. Si se abre un trabajo, doy un ejemplo que siempre me gusta mucho, que es el tubista este japonés que estuvo de prueba, ganó el puesto en Viena, tuvo 2 años, no pasó los 2 años de prueba, y se fue y ganó en Cleveland. O sea, a ese tipo de flexibilidad me refiero. Entonces me parece importante, creo que, y que les va a ayudar mucho a nivel profesional el hecho de mantenerse muy
flexibles y trabajar con distintos materiales, con distintos instrumentos, porque en definitiva cada tubo es como una herramienta, es como un cuchillo diferente que utilizamos para distintas actividades. Estoy de acuerdo contigo en que es necesaria la flexibilidad. Cuando aquí nadie tocaba tuba en si bemol y yo era un bicho raro. Claro. Y eso hace 25 años. ¿De acuerdo? Todavía es, y la tuba en si bemol no está todo lo estandarizada que debería estar cuando es una tuba sumamente importante para hacer repertorio orquestal. Más Sí, dúctil y todo eso, pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, volviendo a nuestra tierra, a nuestro terruño al sur del Río Grande y hasta la Patagonia, Latinoamérica. Digamos que tú la has recorrido de alguna forma, puede que no en todos los países, pero sí en bastantes. Cuéntanos un poco sobre qué sabes de la tuba en Latinoamérica, o sea, cómo llegaron esos instrumentos, nuestros instrumentos allí. O sea, no sé, ¿quiénes crees que son ahora mismo los referentes de nuestro instrumento en Latinoamérica? Eso es, digamos que un poco importante para que la gente conozca que hay otro mundo más allá sí. del Atlántico. A ver, ¿cómo llegaron los instrumentos? Sinceramente, es algo que yo hace años que estoy intentando descubrir. No es que, digamos, no lo sé personalmente, pero no es que no lo sé porque no me he ocupado, no lo sé porque no encuentro la información. Esa es la verdad, o por lo menos yo no la he encontrado todavía, de cómo nuestros instrumentos llegaron, por ejemplo, en mi caso, a la Argentina. Eh, sí te puedo decir que estoy muy seguro que las bandas militares deben tener un papel muy importante en este aspecto. ¿Sí? Eh, pero sinceramente, el cómo exacto no lo sé actualmente. Sigo buscando y intento informarme y preguntar siempre que puedo, pero realmente no lo sé. Eh, ¿Cuáles son los exponentes actuales? Bueno, Latinoamérica ha crecido mucho en los últimos 20 años y, a ver, voy a intentar ir por país. Difícil. En la Argentina Porque tenés somos muchos países. sí, en la Argentina tenés a Hugo Migliore, Eufonio, que es solista Eufonio de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés a Fernando Sánchez, que es eufonista de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés a Eduardo López, que estuviste de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés a Pedro Pulsoan, que es tubista de la Orquesta Estable del Teatro Colón. En Chile tenés a Pablo Briones, que es tubista de la Filarmónica de Santiago, y a Herman Morales Curás, que es tubista de la Banda de la Policía Metropolitana de Santiago. En Uruguay tenés a Javier Martiarena, que es tubista de la Filarmónica de Montevideo y del Sodre. Tenés a Miguel Torochic, que es tubista de la Banda Sinfónica de la Banda Sinfónica de Montevideo. En Brasil tenés a, bueno, Fernando Dedos, que es profesor de la Universidad Río Norte, en el norte de Brasil. Tenés a Wilton Matos, que es tubista de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre. Tenés a Albert Catar, que es profesor de la Universidad de Río. Tenés a Luis Serraleiro, que es tubista del Teatro Estatal de Sao Paulo. Tenés a Wilson Díaz, que ha hecho un trabajo durante muchos años muy, muy fuerte para el eufonio, que actualmente toca trombón como solista de trombón de la Orquesta Sinfónica de Campinas, pero en los últimos 20 años él ha tocado eufonio en todos lados. Tenés en Perú a Henry Maita, que es profesor de tubo y música de cámara en el Conservatorio Nacional de Música. Tenés a Erickson Reyes, que también trabaja en el conservatorio y actualmente está haciendo una capacitación en Colombia.
tenés a Hans Chavas, que es posiblemente el primer titulado de Eufonio del Perú, que está ahora haciendo una actividad muy fuerte para promover el Eufonio en Perú. En Colombia tenés a Freddy Romero Nieto, que es tubista de la Filarmónica de Bogotá y profesor de la Universidad Nacional. Tenés a Juan Ernest Sepúlveda, que es tubista de la Sinfónica Nacional y profesor de la Universidad de Antioquia. Tenés a Lucas Fernández, que es profesor de la Universidad Nacional. Tenés a Santiago Arango, que también es profesor de eufonio de la Universidad de Antioquia. Tenés... sigo pensando. Bueno, Venezuela está en una situación muy particular actualmente. Han salido muchos venezolanos al exterior, pero bueno, de los que conozco, Lewis Pantoja era tuviste la Sinfónica de la Simón Bolívar, Alexis Urbina, Darwin Brito, y ya después en Panamá tenés a José Verdiales, tuviste la Sinfónica Nacional y profesor del conservatorio. En México, Héctor Alexandro López. Jorge Cabrera, que es un tubista colombiano, está trabajando en Sinaloa, en la orquesta de Sinaloa. No quiero olvidarme de ninguno. Bueno, de Panamá, pero viviendo en los Estados Unidos, tenés a Ingrid Saavedra. De Colombia, pero viviendo en Francia, tenés a Víctor Rodríguez. Hay mucha gente dando vueltas, mucha, y seguramente me estoy olvidando de la mitad. ¿Por qué? Porque en los últimos años, vuelvo a repetir, ha crecido de forma exponencial. Entonces, nada, creo que es una de las cosas que por ahí a mí más me da alegría, el hecho de que nuestros instrumentos estén creciendo a este nivel. Y obviamente cada una de las personas que acabo de nombrar son simplemente la punta del iceberg, porque hacia abajo ellos tienen estudiantes que están formando en las instituciones y eso está generando todo un movimiento gigantesco que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Mi sensación personal es que Latinoamérica está todavía como... Es como que no está, a ver, ¿cómo decirlo? Latinoamérica no está todavía en el plano porque hay, de los que acabo de nombrar, hay pocos de los cuales se mueven mucho internacionalmente, pero cada vez hay más. Entonces creo que eso con el tiempo y con todos los estudiantes que ellos mismos están generando, que eso es otra cosa que hay que sacarse el sombrero, es aquellos que están trabajando en Latinoamérica, porque trabajar como docente en Latinoamérica es algo muy, muy difícil por las restricciones, por las pocas posibilidades económicas, por las situaciones sociopolíticas que se viven en nuestros países. Es un trabajo realmente muy, muy importante el que están haciendo y son ellos los responsables de lo que están llevando adelante el crecimiento del eufonio y de la tuba en Latinoamérica. Así que vuelvo a repetir, espero no haberme olvidado a nadie, seguramente alguno me quedó en el tintero, pero eso es los que te puedo decir que actualmente están moviendo mucho el tema del eufonio. Ahí veo que, bueno, claro, o sea, como hablamos, ¿no? De Latinoamérica, o sea, siempre se queda, y es un término bastante, en la parte centroamericana, que es un poco más, como diríamos, bueno, de estas cosas geopolíticas, ¿no? Que unos consideran México, Latinoamérica, y otros piensan que, de hecho, se llaman Estados Unidos mexicanos, y los consideran como América del Norte, a pesar, bueno, cuestiones como esa. Puerto Rico es Latinoamérica, no es Latinoamérica. Bueno, yo te digo, yo estuve en México y México es Latinoamérica. Sí, no, sí, yo también, pero te digo, o sea, de estas cuestiones, o sea, Puerto Rico es o no es Latinoamérica, de este tipo de cosas, o sea. Déjame mencionar solamente queda uno, o sea, mi tierra, o sea, Cuba, que está ahí en el medio,
para un lado, para el De, otro. de Puerto Rico, déjame mencionarte a dos personas, a Nelson Corchado y a Cristian Hernández, Ay, claro, para no olvidarme. claro, No, claro, por claro. eso te digo, pero es verdad, o sea, y, y hay muchos otros países de los cuales realmente no tengo conocimiento. No sé qué es lo que pasa. Las Guayanas, las 3 Guayanas que hay, Sí. ahí no sé si hay tuba, no sé si hay orquesta. No, está claro, está claro, está claro. ¿Viste? Bueno, en Ecuador, no, Ecuador no lo nombramos, en Ecuador también está Jimmy, Jimmy Páez, y hay un estudiante ecuatoriano que está acá casualmente estudiando en Weimar, que se llama Romel Guazumba, eh, que es también un poquito para nombrar que hay gente, bueno, que tal vez Sí. hay ciertos países donde la gente todavía se está formando, y bueno, Rommel está acá, está hace ya varios años acá en la universidad en Weimar, y bueno, cuando termine, me imagino que si vuelve a Ecuador también seguirá haciendo un trabajo fantástico. Así que eso es un poco la gente que está por ahí, ¿no? Vale, vale, perfecto. Eh, a ver, no sé, de acuerdo, o sea, a esto que has comentado, ese movimiento y todo eso, infiero que consideras que hay un desarrollo bastante grande de nuestro instrumento, aunque sea desconocido, de nuestro instrumento en Latinoamérica. O sea, ¿crees que se va por el buen camino? Definitivamente, yo creo que ha cambiado mucho la situación desde que todas estas personas que yo he nombrado se han formado profesionalmente, tal vez fuera, muchos fuera de lo que es Latinoamérica y han regresado a sus países nativos. Eh, y eso lo que les ha dado son herramientas mucho más fuertes para poder formar gente. Y ese trabajo de formación que están haciendo es un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo arrancar con 15 con un profesor que está formado profesionalmente que arrancar con 22. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí esa ventaja de tiempo que nos lleva Europa con respecto a Latinoamérica, de que acá los nenes a los 16 años son tomados como estudiantes jóvenes en las universidades y ya estudian como tipos como mi ex profesor. Uh-huh. Eso está empezando a suceder en Latinoamérica y eso es extremadamente importante para el crecimiento. Y aparte, no solo que está sucediendo, sino que aparte está sucediendo fundamentado sobre un conocimiento que fue adquirido por todas estas personas al haberse formado. Entonces, yo creo que el trabajo que se está haciendo es fantástico y creo que en los próximos 10 años vamos a ver muchísimos turistas latinoamericanos y eufonistas latinoamericanos dando vueltas que creo que van a sorprender mucho, no solo por el nivel, sino por la creatividad y el tipo de música que van a hacer, porque hay, digamos, vamos a decirlo así, se están cocinando muchos proyectos interesantes en Latinoamérica. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Bueno, a ver, siguiendo con la enseñanza, pero ya en este caso sobre tu experiencia, porque tú has compaginado con bastante acierto, si se quiere ver así, o sea, tanto la faceta interpretativa como la faceta docente. Rapidito, o sea, con respuestas más o menos rápidas, o sea, ¿cómo organizas tú tus clases en general? Mis clases en general tienen una primera parte donde eh, se aclara, o sea, se hace digamos, llamémoslo un pequeño calentamiento en conjunto con el estudiante. eh, y ya después escucho lo que el estudiante preparó y sobre lo que el estudiante preparó se trabaja. Vale. ¿Qué duración tienen tus clases normalmente? O sea, Normalmente en la Brass Academy, por ejemplo, las clases duran 1 hora y media. vale. Y en el, o sea, cuando estás en estas masterclass en Estados Unidos o en Latinoamérica y eso, ¿tienen más o menos la misma duración o son más abiertas? No, eso varía mucho, digamos. Por ejemplo, en los Estados Unidos puede ser que vas a dar un día una masterclass a una universidad en América, en Norteamérica, y la masterclass dura 1 hora y de la hora tenés 20 minutos para trabajar con cada estudiante y se acabó.
Ya. Entonces, varía. En Latinoamérica, si vas a un curso, por ejemplo, que dura una semana, estás toda la semana con los estudiantes, haciendo Ya. de todas las actividades posibles. Entonces, dependiendo de eso, varía. Y después, en lo que es el ámbito particular, si alguien viene a tomar clases particulares conmigo, Ujú. no, obviamente la duración de la clase no es interminable, pero yo me tomo mi tiempo con cada estudiante. O sea, yo le dedico a cada estudiante el tiempo que el estudiante requiere. Por eso digo, una hora y media. Y también va a depender mucho de la preparación que tenga el estudiante. Si el estudiante realmente estudió y está preparado, entonces se trabaja y se aclaran los conceptos y las cosas que haya que aclarar para que tenga más material el estudiante para la clase siguiente y en la clase siguiente se continúa. Pero eh, como te digo, una hora y media, dos, es como un poco el rango de, vuelvo a repetir, si el estudiante está bien preparado, da gusto trabajar y entonces con mucho gusto se utiliza el tiempo, ¿no? Ahora, en tu opinión, eh, ¿consideras que es importante que el alumno eh, se presente ante público desde los primeros años de estudios, o crees que eso es una cosa que hay que hacer ya cuando se tiene cierto grado de experiencia, cierta templanza, cierto control de lo que aquí en España se da por llamar la ansiedad escénica? Eso, ¿qué opinión te merece eso? Yo creo que es importantísimo que los estudiantes empiecen a, a pasar por esa experiencia lo antes posible. Ajá. Eh, Conociendo un poco cómo es el sistema en España, cuanto antes mejor. ¿Por qué lo digo? Precisamente porque España tiene un recorrido en los conservatorios de 14 años de formación. Uh-huh. Entonces, si un nene de 10, 11, 12 años empieza a tocar en público, normalmente no lo siente como una presión, lo siente como un juego. Entonces, si el nene crece pasando por esa situación de forma constante, entonces no va a Vive tener con nunca ellos, ansiedad. convive con eso. Es como claro, es una cuestión Claro, normal para él. claro. No, considero que es muy importante, porque lo que permite la presentación es precisamente eh, la conexión entre el aspecto técnico que se trabaja, que es bastante seco en el sentido de que hay que tocar escala, en notas largas, la Uh-huh. articulación, que esto, que lo otro, combinado con la música y aplicado de forma práctica. Entonces creo que hacer presentaciones es muy importante. Vale. En una cuestión hipotética, dado tu aquiescencia con el sistema americano o Sí. el que hay aquí, si tú particularmente tuvieras que elegir hipotéticamente entre un alumno de tuba y un alumno de bombardino para darle clases, ¿tú tendrías alguna preferencia o serías igual, equitativo? No, digamos, vos decís si por ejemplo yo estuviera dando clases en un conservatorio y tengo un cupo y se presenta un eufonista y un tubista y tengo que tomar a uno. Esa es la Esa pregunta, es, para esa, o entenderlo sea, bien. sí, sí, o sea, esa puede ser una opción, pero claro, dado que en este minuto no, o sea, tú das clases en la Brad Academy, la cuestión está, o sea, si a ti se te presenta para dar una clase en particular, dos alumnos, uno eufonista y uno tubista, y tú solamente Los top, tienes tiempo para trabajar con uno de ellos, si, a la hora de elegir hipotéticamente, ¿cuál elegirías? ¿Al tubista por qué es tubista o al que fuera mejor? Sé que es una pregunta difícil, cuando menos, pero... no es difícil, es fácil, digamos. El tiempo que tengo lo dividí en dos. O sea, trabajarías con los dos. Sí, totalmente. De hecho, Perfecto. si vuelvo a repetir, si estuviera en la situación en la cual yo soy profesor de un conservatorio y se presentan dos alumnos, uno toca tuba y uno toca eufonio, el que entraría es el que mejor toca. Claro, obviamente. Eso, O sea, ahí para mí no hay diferencia. De hecho, yo tengo actualmente con esta situación de la pandemia y toda esta historia, abrí, digamos, como hice tiempo para tener alumnos particulares. Y yo trabajo desde hace varios meses de forma regular y tengo dos alumnos de eufonio. O vale. sea, yo trabajo, es un instrumento que a mí siempre me gustó, con el que en realidad empecé a tocar. Y vuelvo a repetir, yo lo veo
como un instrumento independiente de la tuba, no es de la familia, pero es un instrumento independiente. Pero yo he hecho mucha experiencia durante mis años viajando y dando clases y dando masterclasses. He trabajado con muchísimos eufonistas, no solo alumnos, sino he trabajado con colegas y he tocado con colegas eufonistas y he aprendido una barbaridad. Y entonces, para mí es una clase, como si le diera clase al tubista, le doy clase a un eufonista, no hay diferencia. Entonces, si tuviera que elegir, si tuviera una masterclass y hay dos alumnos que están esperando y tengo 20 minutos, y bueno, le doy 10 minutos a cada uno. Así cada uno puede tener un poquito. Vale, cuando tú trabajas con alumnos, el repertorio lo eligen los alumnos, tú lo induces o eres abierto a propuestas. A ver, normalmente yo soy flexible en ese aspecto, pero eh, normalmente intento inducirlo en el sentido de que las obras que yo les doy a mis alumnos son obras que ellos pueden abordar técnicamente y aparte los exigen de tal forma, no mucho, pero un poquito, como para que vayan avanzando. Si el alumno viene y me dice, yo quiero tocar esta obra, y yo veo que el alumno está preparado para tocar esa obra, no tengo mayores problemas con eso. Ahora, si el alumno me viene, no sé, con el concierto de Cosma y no puede tocar Horowitz, entonces le digo, me parece que es un poco temprano para eso. Trabajemos primero Horowitz, después pantomima, después y llegaremos a Cosma. Lo mismo que si alguien me viene con el concierto de Sempali y no empezó con Williams. Ya, entendí, Entonces, está claro. tiene que haber una correlación con las capacidades del alumno para que también el alumno no se dañe, digamos. Muchas veces los chicos tienen muchas ganas y mucho ímpetu y a veces no ven claro en dónde están ellos realmente. Pero, como te digo, intento inducirlo, sobre todo porque creo que hay un cierto repertorio estándar por donde los chicos tienen que pasar para aprender, pero soy abierto si el estudiante viene y me dice, a mí me gustaría tocar esto, entonces yo le digo, bueno, perfecto, me parece que podés, o mira, esperemos un poco, lo vamos a trabajar, pero en un futuro. Vale. Mira, hay una cosa que creo que es interesante que hablásemos, o que por lo menos me comentases tu opinión, y es el hecho de que normalmente los planes de estudio están estandarizados, pensados en función de que todo el mundo es solista, cuando la realidad es que eso es imposible. Claro, como son estandarizados para todo tipo de instrumentos, que a lo mejor tienen muchas más posibilidades, muchas más reconocimiento, mucho más reconocimiento social y más, insisto, más posibilidades de ser solista. Pero en el caso de nosotros, yo creo fundamentalmente, y ya desde la experiencia del docente, que adolecemos de tener una mayor carga de repertorio orquestal o bandístico, amén de la parte pedagógica, ¿bien? Porque en realidad el futuro no se prevé para que todo el mundo tenga una plaza en una orquesta, sino para que con suerte consigas una plaza en una banda. Puede ser aquí, puede ser en China, puede ser en Johannesburgo, pero igual es una plaza de banda, o que seas docente. Bien, entonces, o sea, ¿qué crees tú de cómo debería abordarse esta cuestión en general? Bueno, lo que comentás, digamos, yo lo comparto. Hay que ver que por lugar se modifica. Por ejemplo, en Alemania el tema de los pasajes de orquesta es casi lo único que haces. O sea, trabajás repertorio solista, ¿sí? Durante los estudios en la universidad, pero el tema de los pasajes de orquesta es fuertísimo acá. Entonces, me imagino que te referís en particular a España con respecto Sí, al tema sí, de los sí. pasajes. Sí, o sea, bueno, aquí, para los que nos escuchan, aquí, si no son de España, por supuesto, aquí o sea, tienes estandarizado 1 hora y media para el instrumento, ya cuando estás en nivel superior, o sea, en la universidad, tienes 1 hora y a lo sumo tienes 1 hora de repertorio orquestal. ¿Bien? Entonces, claro, evidentemente se ve la preponderancia de que tienes mucho más tiempo para trabajar repertorio solístico, ¿sí?
que a lo sumo te va a servir para hacer algún que otro concierto de música de cámara, porque los conciertos con orquesta son súper contados. Y bueno, sin embargo, el repertorio para orquesta o para banda tiene solamente una hora y está, digamos que está más empequeñecido. Sí, te entiendo. O sea, a ver, yo creo que es esencial. Creo que es esencial por el hecho de que vos mencionás, que digamos, ojalá el futuro se viera diferente. Y ojalá el futuro tuviera tantos solistas de tuba internacionales como tiene hoy de violín. Sí, Pero yo, yo te digo, yo desde el 2012 que dejé la orquesta, que lucho para um, tener todos los conciertos de solista que pueda y tocar todo lo que me sea posible y he conseguido tocar mucho, no, no es la apertura de la música académica a nivel mundial. La mente no está todavía preparada para tener tantos solistas de tuba, digámoslo así. sí, Entonces, es real lo que vos decís que digamos, por ahí el trabajo como intérprete del instrumento más fuerte que por ahí un estudiante puede llegar a conseguir es en una orquesta o en una banda sinfónica. Eh, entonces considero que es muy importante que durante los años de estudio el estudiante tenga el mayor contacto con los pasajes de orquesta y de banda estándar posibles, así como con los conciertos que se piden habitualmente para ganar una plaza. ¿Por qué? Porque no es una cuestión solamente de tocar las notas, hay todo un trasfondo musical, hay todo un trasfondo escénico en algunos casos, cuando son óperas, hay un trasfondo musical que hay que aprender y que no solo hay que aprender, sino hay que madurarlo sobre trechos, porque hay que tener en cuenta que es muy difícil tocar un trecho de 20 compases con la interpretación que tiene que tener, con la carga emotiva que tiene que tener, con la imagen escénica que tenés que tener al momento de tocarlo. Entonces todo eso hay que madurarlo y eso lleva mucho tiempo. Eh, Asimismo, creo también que vos dijiste que algunos también pueden llegar a terminar como docentes, ¿no? sí, claro. Creo que para que esa actividad como docente sea lo más completa posible, es muy importante que aquellos que terminen como docentes continúen como músico activo, continúen sumando experiencia, continúen tocando conciertos con orquesta, haciendo música de cámara. ¿Por qué? Porque la, el pasar por la experiencia práctica como intérprete ayuda a poder darle más herramientas a nuestros alumnos al momento de dar una clase. Entonces, creo que eso es muy importante y como vos mencionás, el hecho de, a ver, te doy un ejemplo práctico. En la Universidad en Weimar, la tuba con trabajo está vista como un instrumento secundario y la carga que vos tenés de tuba con trabajo a nivel oficial es menor que con la tuba bajo. ¿Sí? Pero, Mi profesor ni lo miraba eso. Nosotros le dábamos la tuba con trabajo como le dábamos la tuba abajo todos los días, pero sin piedad. De hecho, yo he tenido mucha suerte de estudiar con mi profesor en una época en la cual él como docente estaba impresionantemente activo. Y yo he tenido dos clases por semana durante años. Una con la tuba con trabajo y una con la tuba abajo. Todas las semanas. Aparte de hacer el calentamiento, que él tiene como una especie de rutina de su método de calentamiento, que era todos los días de 9 a 11. Él venía y lo hacía con nosotros, primero con la tuba con trabajo y después con la tuba abajo. Y encima después de eso, 2 veces por semana clase. Entonces, eh, creo que es muy importante el hecho de que los estudiantes trabajen de forma muy intensiva durante su última época de estudios, que en España es el superior, el tema de los pasajes de orquesta y de banda de forma intensa.
obviamente, nosotros también, vuelvo a repetir, en Weimar estudiamos obras como las tres miniaturas de Plock, o las variaciones en estilo viejo de Thomas Stevens, o pues sonata de Hindemith, o todo repertorio estándar solista, si lo querés ver de esa forma. Pero la carga era muy, muy fuerte en lo que es la preparación para orquesta, porque en definitiva, eh, como vos bien decís, en el mejor de los casos, terminás en una orquesta en una banda. Eh, yo creo que es importante, bueno, que eso le quede claro a todo el mundo, ¿no? Que es que mm, para poder enseñar bien, uno tiene que haber pasado por cierta experiencia. Si no, porque así tienes metodología, tienes herramientas para poder hacerlo. Hay una cuestión que o sea, hemos hablado anteriormente, pronunciado un poco, ¿no? Y es el hecho del dominio o el conocimiento del repertorio para ambos instrumentos. ¿Qué crees tú de que o sea, de que un profesor sea capaz de adquirir un nivel igualitario en ambos instrumentos y que tenga dentro de su material de trabajo tanto tubas como al menos un bombardino? Yo lo veo totalmente lógico, digamos. A ver, yo siempre, digamos, vuelvo al ejemplo de Estados Unidos por el paralelismo que hay con España. No por una cuestión de que España lo esté haciendo bien o mal, sino por una cuestión de paralelismo. En Estados Unidos, no sé, tenés un Benjamin Pierce que toca los dos bien. Tenés, hay muchos ejemplos, vuelvo a repetir, Adam Fry, Eufonio Túa. Yo creo que es importante para los docentes, si ellos están, por ejemplo, si son tubistas, que se compren un Eufonio y que estudien un poco Eufonio, porque eso les va a brindar una... Es un poco esto que mencionábamos, que para poder dar clases hay que pasar lo mejor, que para poder brindarle una mejor enseñanza al alumno hay que pasar por la experiencia. Bueno, esto es un poco lo mismo. Creo que es importante el hecho de pasar por la experiencia, tener el instrumento, estudiar un poco el instrumento, tocar algunas obras de repertorio estándar. Me parece importante, creo que eso va a sumar, a nutrir, a mejorar todavía más al profesor, lo cual va a mejorar su cátedra, lo cual va a mejorar sus estudiantes, lo cual genera una rueda positiva, porque si un estudiante eufonio viene a estudiar, por ejemplo, conmigo, y sale tocando como él quiere y satisfecho del resultado por lo que yo le ofrecí, y entonces el próximo que viene atrás, que puede elegir entre él y yo, va a decir, ah, pero este tiene este alumno que a mí me gustó cómo toca, entonces genera como una rueda positiva. Entonces me Claro. parece importante el hecho de pasar por la experiencia. No tienen que ser todos por ahí súper expertos como lo puede ser Benjamin Price, Benjamin Pierce, Pierce, Pierce. que gana concursos internacionales con el Eufonio y gana concursos internacionales con la tuba. No hace falta por ahí ir a ese nivel. Si lo quieren, con mucho gusto, pero creo que con el hecho de ya tener el instrumento, estudiar un poco el instrumento, tocar en alguna oportunidad alguna obra que no tiene que ser extremadamente difícil, creo que ganar esa experiencia por ahí con el instrumento es importante, tal vez inclusive hasta tocar en las clases, ejercicios con los alumnos, escala, flexibilidad, creo que eso puede hacer una diferencia. Está bien. Bueno, mira, ya casi para terminar, creo que sería bueno que hablásemos un poquitico sobre cuestiones técnicas. ¿Sí? Yo tengo una pregunta un poco incisiva, si se quiere. Bien. Y es que nos hablaras un poco sobre tu opinión sobre los diferentes conceptos de sonido y las características que lo definen. Por ejemplo, todo el tema de la articulación, si puede variar por el tipo de instrumento, si se considera que el lenguaje materno, para que me entiendan, puede influir, o sea, todo lo que es la dicción de alguien o la tradición musical de un entorno. ¿Crees que todas esas cosas de alguna forma son cosas diversas
pueden influir en la forma de tocar. Bueno, sí, definitivamente. Digamos, con respecto al tema de la articulación, sí hay una incidencia muy importante con respecto al idioma, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar francés que hablar alemán, que hablar español en España, que hablar español en Latinoamérica. La acentuación, la utilización de la lengua, el lenguaje, cambia mucho este tema. Ahora, lo que sí considero es que, así como dije anteriormente, que como tuviste hay que ser flexible y hay que, digamos, utilizar las distintas herramientas, y con herramientas me refiero a las distintas tonalidades de tuba para el tipo de trabajo que vayamos a realizar o el mercado donde vayamos a trabajar. También considero que hay que tener una gran flexibilidad en el aspecto de articulación, en el aspecto de sonido, en el aspecto de interpretación. Eh, Creo que no alcanza con eh, articular de una sola forma hoy en día. Entonces, creo que eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Obviamente cada uno de nosotros viene de distintas partes del mundo diferentes, y va a notar una cierta incidencia diferente en el sentido de cómo articula, de si el estacato es más duro, es más blando. Pero hoy en día existe suficiente información, hay muchos docentes muy bien capacitados eh, para poder transmitir cuáles son los distintos tipos de posibilidades que hay, pero en definitiva hay que tener, a ver, todo aspecto técnico yo lo veo como una herramienta que me suma a mí más aspectos para poder brindarle no solo a la audiencia, sino a mis estudiantes. Entonces, si yo puedo articular la misma nota de 15 formas diferentes y puedo explicar cómo llegar a ese resultado, y entonces mis estudiantes se van a favorecer de eso. Entonces, yo lo que creo es que eh, es muy importante ganar la mayor flexibilidad posible a nivel técnico musical. Y después con respecto al sonido, creo que la calidad del mismo tiene que ser el parámetro a seguir siempre. Creo que el sonido tiene que ser algo que nos distinga con respecto al resto. Y eso creo que es extremadamente importante eh, para nuestros instrumentos, y creo que también el gusto musical, y con gusto musical me refiero a la forma en la cual nosotros tocamos las dinámicas. Para mí la dinámica tiene que estar dentro de un contexto, tiene que estar dentro de una interpretación. En muchos casos, a veces por el énfasis de lo que está escrito en el papel, vemos dos Fs y a, a todo lo que da. Y a veces tiene mucho que ver con una cuestión más de qué compositor es, en qué época lo escribió, cómo lo busca, en qué contexto estoy tocando, en qué ensamble estoy tocando. Entonces, creo que todo eso influye a nivel interpretativo y a nivel sonoro. Y creo que eso, digamos, si empezamos a trabajar con este tipo de pensamiento, creo que eso les va a ayudar mucho a nuestro mundo eh, para mostrar el tipo de calidad que tienen estos instrumentos, y así poder, obviamente, alcanzar a una mayor cantidad de gente que va a volverse más afín al instrumento, y eso va a ayudar a nuestro instrumento en general, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero creo que la flexibilidad como intérprete en todos los aspectos que nosotros vamos a tocar, en todas las obras que vamos a tocar, en todo el repertorio, en el instrumental, en la dinámica, en la articulación, en el registro, en la flexibilidad, en todo, es muy importante para nosotros. Está bien. Sí, sin duda tiene razón. De todas formas, o sea, me gustaría que nos hablaras un poco nos dijiste el material que tenías para trabajar, o sea, las tubas que tenías para tocar y, bueno, y las boquillas, el cambio que hiciste, boquilla, eso. Coméntanos un poco, o sea, sobre la fabricación
de las tubas que utilizas, por qué esas en concreto y no otras. La explicación de la boquilla ya no la dijiste y al parecer estás encantado con el material en cuanto a boquilla que utilizas, pero me gustaría saber o que compartieras con nosotros las tubas que tienes, por qué esas y por qué no otras, qué experiencias tiene el fabricante. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta probar. Yo soy una persona que le gusta ir a través de las experiencias. O sea, yo, eh, si bien me dejo que la gente me cuente cosas y me diga, che, mirá que probé esto, está buenísimo, yo tomo eso, pero después voy y lo pruebo yo mismo, porque creo que cada uno de nosotros eh, tiene sensaciones diferentes con distintas cosas. A ver, ¿por qué estas tubas? Para mí, estas tubas tienen, en mi opinión personal, la calidad de sonido que yo busco. Si bien el sonido lo produzco yo, como amplificador de lo que yo produzco, estas tubas son las que me dan lo que yo busco. ¿Sí? Me gusta mucho la resistencia al aire que tienen, que creo que es un factor que para mí personalmente es muy importante. Y al mismo tiempo me gusta mucho la mecánica que tienen. O sea, lo que es la máquina, las llaves, las bombas, el terminado de las tubas, la laca o el plateado. Me gusta mucho cómo se ven estéticamente. Me gusta mucho la forma estética que tienen, cómo están construidas. Y con los años obviamente fui ganando experiencia y entiendo el por qué también tienen este tipo de construcción y no otra diferente, que tiene mucho que ver con el tema de la resistencia al aire, con el tema de la liberación, con el tema de que, por ejemplo, en la tuba en si bemol la cuarta llave sea, por lo que tocamos en el grave, sea abierta para que tengamos una sensación de resistencia parecida al registro medio agudo. O sea, hay una serie de factores técnicos de los instrumentos que también obviamente influyen al momento de tocar. Ese sería el por qué, digamos, yo elijo este material de trabajo. ¿Nos recuerdas, porque lo comentaste al principio, pero nos recuerdas, ahora que estamos, cuáles son las que tienes? Sí, actualmente toco una tuba en mi bemol Besson 982, toco una tuba en si bemol Melton Minor Weston 197 y toco una tuba en fa BIS Selected Edition. Aunque debo decir que estoy en búsqueda de una nueva tuba en fa y estoy ahí entre dos nuevos modelos de buffet crampón, que uno es Melton y el otro es BIS, así que estoy probando ahí un poquito a ver qué sale, porque estoy buscando una tuba en particular con características específicas para cuando toco de solista. Entonces es un poco, la Selected Edition funciona bien para orquesta y para solista, pero estoy buscando una cuestión muy, muy especial en cuanto al sonido. Un plus. Sí, ese poquito, ese plus que, digamos, tengo ciertos elementos en la Selected que ya conseguí llevarlos ahí a donde quiero, pero quisiera que toda la tuba trabajara en esa frecuencia, si lo queremos llamar de esa forma. Entonces estoy ahí probando algunas cositas nuevas. Pero esos serían los motivos por los cuales yo utilizo estas tubas, ¿no? Y como digo, yo estoy abierto yo pruebo normalmente cuando, ahora no se puede, pero normalmente cuando voy de viaje, el año pasado cuando estuve en la conferencia de Washington, había una exposición enorme y ahí me senté y volví de nuevo a probar distintas tubas. Siempre encuentro cosas que son interesantes, y me gusta probar, me gusta experimentar, me gusta encontrar materiales nuevos, me gusta que se creen nuevas tubas, me gusta que se trabaje con nuevos artistas. Todo eso me parece muy fascinante y me parece muy interesante para el crecimiento de nuestro mundo también, ¿no? Bueno, aquí en el blog hace poco tuve la posibilidad de entrevistar a tu maestro, Walter Hilgers, y entre mediante tuyo,
hiciste de intermediario para ese contacto. Agradecido, pues. Él nos mencionó, de hecho aparece en la foto, unos nuevos modelos suyos. ¿Has tenido la posibilidad de probarlos? ¿Están ya en fabricación o todavía son solamente un proyecto que está ahí? No, bueno, a ver, esa tuba viene desde hace muchos años, no viene desde ahora, pero no, sinceramente no sé si todo ya está para probarse en Buffet Grand Pont, en Múnich o en Mannheim, no pregunté, Ya. pero yo sé, porque conozco la historia de esa tuba, Walter cuando tocaba en Viena, eh, Walter hace muchos años que experimenta con tubas, hace muchos años que se hace hacer cosas, que prueba, conoce muchísimo, o sea, está muy, muy familiarizado con el tema de la construcción de instrumentos. Entonces, básicamente se hizo hacer una tuba con un cuerpo más grande en fa, porque era el tema de orquesta y todo esto, pero aparte a la tuba le agregó, eh, vieron que existen las trompetas alemanas que tienen las válvulas de presión sobre la bomba de afinación. Uh-huh. Bueno, le hizo agregar esta tuba como 9 de esas para tocar, 3 en la bomba de afinación, uno en la primera bomba, uno en la segunda bomba, o sea, muchísimos. La cuestión es que terminó la tuba y esa tuba la vendió a un ex compañero mío. Y bueno, y ahora al parecer han avanzado en la cuestión de la producción. Y bueno, esa es la tuba. Y yo en aquel entonces tuve la posibilidad de probar la tuba hace ya. Debe ser 12 años. 11, 12 Él años. nos hablaba de un modelo nuevo. Es esa tuba. Es Ese esa es el tuba que modelo él. nuevo. Vale. Claro, esa tuba que en el 2005, 2006, 2007 Sí. él se hizo hacer, que Uh-huh. yo pude probar 2008, 2009, por ahí no me acuerdo bien exactamente, Sí. porque él a veces venía a la clase y decía, ah, pruebe esto, Cosentino. Sí. Y yo me sentaba ahí y tocaba la tuba. Eh, y esa tuba se la vendió a mi ex compañero, que la sigue usando, y sobre eso han estado trabajando con BIS para sacar el modelo a nivel comercial. Ya. O sea que es un proceso que viene desde hace Tiempo. 12, 13 años. Uh-huh. Pero ahora está realmente, ahora parece que ha conseguido, han comenzado a producirla, pero como te digo, no he probado lo que está hecho hoy, así El que, resultado pero actual. correcto, Vale. pero sé, bueno, conozco la tuba, es una tuba grande, digamos, hay que tener en cuenta eso, es una tuba orquesta importante. Grande. Hay que ver ahora, a ver cómo lo han, que si han modificado mucho, si no han modificado mucho, cómo termina el proyecto, pero ahí probaré a ver cuándo se pueda. Bueno. Bueno, ya para terminar, me gustaría que en tu experiencia nos comentaras, dada la diversidad de intérpretes, instrumentos y posibilidades para estudiar, para capacitarse y eso, ¿crees que se está homogenizando o se están homogenizando los centros interpretativos establecidos? O sea, lo que se da por llamar las escuelas? Todos los instrumentos tienen la gente de cuerda tiene que si la escuela rusa, que si la escuela belga, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, se presupone, se da por saber que tenemos 5 formas distintas de enseñar, entre comillas, o 5 metodologías, que en definitiva es lo mismo, bastante endogámicas, por cierto. ¿Crees que eso ya se está perdiendo? O sea, esa capacidad de la escuela alemana o esas condiciones o características de la escuela alemana o las características de la escuela rusa o la metodología americana, ¿crees que ya eso está perdido o todavía se sigue viendo con claridad eh, a la hora de tocar por los distintos intérpretes? ¿Se nota con claridad eso? A ver, yo lo que creo es lo siguiente y es un poco lo que yo también predico como docente. Yo creo que actualmente la tuba y también el eufonio, a nivel técnico, hablo de las habilidades técnicas con el instrumento, no estoy hablando de música ni de interpretación, las habilidades técnicas, escala, staccato, todo eso eh, está
no sé si llamarlo, se está estandarizando, globalizando, yo lo llamaría, está alcanzando el punto que tienen los otros instrumentos a nivel mundial de técnica. O sea que con la tuba se puede tocar cualquier cosa, con el bombardino se puede tocar cualquier cosa. Esto lo que hace es básicamente eh, que el nivel del instrumento se estandarice a un nivel altísimo. O sea que intérpretes tocan el instrumento muy bien a nivel técnico, a un nivel altísimo, y esto es por un, creo que un proceso de desarrollo que ha venido durante los últimos 100 años de entendimiento de cómo funciona, de qué pasos hay que seguir para alcanzar cada aspecto técnico, cada herramienta técnica que necesitamos con el instrumento para poder dominarla, y después cuál es el proceso que tenemos que seguir adelante para mantener esas herramientas técnicas. Creo que en ese aspecto hay una globalización, y creo que si bien hay distintas visiones de cómo llegar a ese resultado, porque como siempre se dice, cada maestro con su librito, eh, creo que es importante entender que técnicamente estos dos instrumentos están alcanzando un nivel estratosférico, y eso a mí personalmente me alegra mucho. Yo creo que la diferencia que todavía se puede percibir entre esto que comentamos es una cuestión interpretativa y es una cuestión de tradición. ¿Por qué? Porque eh, hay tradiciones, por ejemplo, voy a hablar de Alemania, que están acá extremadamente arraigadas y las cuales no se modifican. ¿Sí? Y por ahí hay otros países, como por ahí puede ser Estados Unidos, que tienen una mentalidad más abierta y que no tienen la misma tradición musical que hay en Alemania, sino que es diferente, tiene una tradición musical propia. Entonces eso lo que genera es una diferencia a nivel interpretativo. Esa es por ahí tal vez la diferencia que yo veo, y teniendo en cuenta de que estamos hablando a nivel orquestal, puntualmente. Porque después, vuelvo a repetir, a nivel técnico creo que se ha globalizado mucho más, se ha estandarizado mucho más, el nivel ha subido muchísimo. Ahora, a nivel interpretativo, creo que sí sigue habiendo diferencias, en el sentido de que hay cosas que se interpretan de distintas formas, y hay que tener en cuenta de que hay tradiciones muy arraigadas en distintos países que se siguen manteniendo y que, digamos, básicamente el país no las quiere cambiar, ni busca eso, sino que busca mantenerlas. Entonces, eso creo que es la diferencia que por ahí se puede percibir hoy en día a nivel organismo orquestal entre países. Esa sería mi opinión. Perfecto. Bueno, Patricio, hemos hecho una entrevista larga, extensa y muy productiva. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Espero que todos los que, aunque el blog normalmente es leído, todos los que dediquen tiempo a escuchar esta entrevista se queden gratamente complacidos, y al margen de que puedan compartir o no tus opiniones, nuestras opiniones sobre algunos temas en concreto, pero que bueno, que abran su mente y que entiendan que hay distintas formas de opinar y distintas formas de pensar, pero todos tenemos el mismo objetivo, que es levantar, enaltecer y poner al más alto nivel nuestros instrumentos. Bueno, espero que lo hayas Bueno, disfrutado. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer haber estado acá y haber compartido este tiempo con vos. Y bueno, poder contar un poquito, no solo de mi historia, sino un poco de mi actividad y de las experiencias que tuve la suerte de poder vivir hasta el día de hoy. Y espero que sigan creciendo. Y bueno, gracias a todos. Espero que lo disfruten. Y bueno, hasta la próxima. Estamos en contacto. Chao, pues. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero la hayan disfrutado y les invito a que continúen siguiendo mi blog, donde encontrarán entrevistas, artículos, monográficos y varios temas de nuestro interés. Hasta la próxima.